Las cadenas de la depresión son ataduras que la misma persona se va poniendo. La persona entra en un cuadro emocional, empieza a experimentar la depresión, pero ¿qué es lo que sucede? Las cadenas que voy a anotar vienen a reforzar el cuadro depresivo de una persona. Y en la medida que estas cadenas se van sumando, entonces el cuadro depresivo va pasando de agudo a mediano y de mediano pasa a grave. Y ya cuando una persona pues está en un estado depresivo grave, pues obviamente la urgencia de atenderle es mucho mayor y los riesgos de la integridad de la persona pues también son mucho mayores. Uno de ellos, una cadena, es la culpa. La persona se siente responsable de algo que vivió, aun cuando la persona no haya sido la culpable. Por ejemplo, pienso ahorita en alguien que su cuadro depresivo se debe a que fue abusada físicamente, sexualmente. Esa persona pues obviamente es víctima, víctima de alguien que sin escrúpulos, sin moral, sin valores, atentó contra su integridad. Pero ¿qué es lo que sucede? Una persona que ha sido víctima de abuso en cualquiera de las esferas, la persona va a empezar a desarrollar un sentimiento de culpa. Va a pensar que ella es la que lo provoca. Y por tal motivo, esa culpa le lleva todavía a abrazar más la depresión. Y es una atadura, es una cadena que la persona se pone. Y a la sola experiencia, que ya de entrada es fuerte, es dolorosa, rompe esquemas de sanidad, a eso súmale la culpa. Y la persona le va a dar tanta fuerza a la culpa que va a llegar a pensar o que va a llegar a creer que ella es la culpable y la otra persona, el que usó la violencia y el que quebrantó su voluntad, lo va a empezar a mirar hasta como una víctima. Es decir, va a distorsionar una realidad del hecho delictivo que se dio. Otra cadena que viene a fortalecer todavía más la depresión en la vida de una persona es el aislamiento. La persona que va cayendo en un cuadro depresivo lo que intenta hacer es marginarse de los demás. Deja de convivir socialmente, deja de hacer la rutina social que comúnmente hacía, deja de ir a eventos sociales, llámese una fiesta, una reunión, una celebración de algo. Por ejemplo, ayer que fue 1 de mayo y que en muchos países de Latinoamérica y de Europa se celebra el Día del Trabajo. Muchas personas salen a disfrutar del desfile, salen a utilizar un día de campo, salen a pasear. Una persona que cae en un cuadro depresivo, esas oportunidades que antes las veía para socializar, simplemente en el presente ya no lo hace. Decide la persona mejor quedarse en casa, decide estar ahí. Y si es posible y si hay gente en casa, a veces la persona se mete a su habitación, se mete a su cuarto. Es decir, no solamente se margina del mundo exterior, sino que también se marginan de la propia familia. Y a veces puede estar entre la familia, pero ¿qué es lo que pasa? Deja de platicar, deja de haber convivencia, deja de haber esa interacción con la gente que le está rodeando, llámese casa, llámese trabajo, esté donde esté. De tal forma que la persona intenta aislarse físicamente, pero también se aísla de manera conversacional. Otra cadena que hace que la depresión aumente su intensidad en la vida de una persona es cuando una persona se aferra a no soltar aquello que vivió. Eh, si fue una experiencia dolorosa, traumática, la persona no la quiere soltar, la quiere tener siempre, la quiere abrazar, la quiere estar recordando. Nosotros le llamamos a eso rumiar. Es decir, la persona en su pensamiento está cada vez recurriendo, pensando lo que vivió, lo que vivió, lo que vivió. Lo piensa todos los días, lo piensa a diferentes horas. ¿Y qué es lo que sucede? La persona cuando se aferra a no soltar aquel hecho, entonces provoca que tenga mayor fuerza la depresión en su vida.
Cuando estamos hablando que el hecho fue la muerte de un ser amado, ¿qué es lo que sucede? La persona entra en diferentes etapas del duelo. Una de ellas, pues, es la negación, otra de ellas es la ira. Pero hay una parte que es clave, que es fundamental, y tiene que ver con soltar emocionalmente a la persona que ha partido a la eternidad o a la otra dimensión. Pero ¿qué es lo que sucede? Una persona que se sumerge en un estado depresivo por esa separación de ese ser amado, es una persona que no quiere soltar, es una persona que abraza, que siente que si suelta, su vida se va a acabar. Y al no soltar, ¿qué es lo que pasa? La persona se sumerge en una sombra emocional y hace que se haga más grave la depresión que está teniendo. Entonces, cuando nosotros vemos la conjugación de estas tres cadenas, culpa, aislamiento y aferrarse a no soltar, es muy factible que se dé una cuarta cadena, que son los pensamientos destructivos. O sea, llega el momento donde la persona pierde la dimensión de las cosas a tal forma que la persona ya comienza a pensar en atentar contra sí misma. La persona comienza a boicotear todo lo que realiza. Y entonces la misma persona dice, no lo voy a lograr, no voy a poder, no lo voy a hacer. Y comienza en una negación a todo, encontrarle un pero a todo. No puedo estar mejor, no puedo mejorar, no puedo salir de esto, no puedo realizar aquello. Pero lo más grave de esos pensamientos destructivos es que llega el momento donde la persona decide o dejarse morir o todavía algo más grave, atentar contra su propia salud, contra su propia integridad. Y es ahí cuando vemos pues que hay personas que comienzan a pensar que la vida no tiene valor, que la vida no tiene sentido, que la vida no tiene ya significado y que lo mejor para esa persona es la muerte. Cuando ya alguien está pensando en eso, es que para mí lo mejor es morir. Ojalá yo me muriera, ojalá me llegara una enfermedad, ojalá me pasara algo. Quiere decir que ya la persona está en un encarcelamiento, ya está la persona súper atrapada en las cadenas de la depresión. Ahí hay que considerar algo. Reconocer que uno está en un cuadro depresivo es el primer paso para romper las cadenas de la depresión. Y ahí es lo importante, lo que nosotros llamamos el volver en sí. Es decir, que la persona se dé cuenta que efectivamente necesita ayuda y que efectivamente está pasando por un cuadro depresivo y que requiere una atención profesionalizada de alguien que sepa cómo conducirle, ¿para qué? Para dejar esa condición en la que está.